Preguntas que nosotros nos hacemos cuando por algún motivo nosotros le pedimos a Dios, suplicamos de alguna necesidad y que pues Dios no suple esa necesidad, o cuando nosotros oramos por algo y no recibimos esa respuesta de la oración. Pensamos que Dios no nos escucha, o también que algo pues a lo mejor no anda bien con nosotros. Y esto lo decimos nosotros, creemos en Dios, creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, me porto bien, pero pues el Señor no, a pesar de todo esto, el Señor no responde a mi oración. Entonces, este mensaje se llama Dios sí responde, siempre responde. Y Dios nos responde de una manera específica, Entonces, Dios lo que nos pide es que nosotros seamos específicos en lo que le pedimos al Señor. Porque a veces empezamos orando por algo y como que agarramos monte y nos vamos, ¿no? Vamos a orar por una persona y terminamos orando por todo el país y cosas así. Entonces el Señor lo que quiere es que seamos específicos. Sabemos que el pueblo judío recibió instrucciones de parte del Señor. Tenía todo para salir adelante, tenía todo para seguir, para cumplir con el propósito, para que no tuvieran tantos descalabros en su caminar. Pero el pueblo judío fue desobediente y por esa desobediencia sufrieron. Nosotros vamos a ver por qué a veces no permitimos que Dios llene nuestra vida de las cosas, de esa frase que dice, hombre, Dios tiene grandes cosas para ti. A veces ya se usa más como un cliché, pero si lo analizamos, realmente Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y la prueba, pues yo la veo en todos ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando ustedes eran niños, no se imaginaban que iban a terminar casados, que iban a ser papás. Acá vemos también cómo los jóvenes empiezan a trabajar en el sonido. O sea, nosotros realmente debemos creer que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero debemos creer que efectivamente las tiene, no debemos dudar. Entonces les decía que el pueblo judío padeció porque fue desobediente. ¿Cuál es la clave? La clave de todo está en la relación personal que nosotros tenemos con Dios. Esa es la clave, la relación personal que nosotros debemos tener con el Señor. Porque si nosotros lo conocemos, si estamos aprendiendo de Él, cómo es Él, en la Biblia, la relación que vamos teniendo con Él es una relación más profunda. Y vamos a leer un salmo que nos va a ilustrar precisamente sobre esto que estamos hablando, que es el Salmo 81. Es un salmo que nos resume los descalabros del pueblo judío, pero también nos advierte, es como una señal de advertencia para nosotros. Y también trae una promesa. Voy a leer la versión Reina Valera, el Salmo 81, son 16 versículos. Dice el 1, empieza precisamente con una fiesta, un colorido. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto.
Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Entonces, este salmo, pues se refiere primero, es un canto, es un salmo de alguna celebración que tenía el pueblo judío. Por ahí decía que puede ser la fiesta de los tabernáculos, alguien decía que pudiera ser la Pascua, pero era una fiesta. Y están cantando con todos los instrumentos, hablan de cantar, del pandero, del arpa, del salterio, de la trompeta. O sea, es una fiesta con lo que empieza este salmo. Alabando al Señor. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Y después dice, porque estatuto de Israel el 4, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Aquí está diciendo lo que había hecho con el pueblo de Israel, que los había liberado precisamente de la esclavitud egipcia. Y luego dice el 8, oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Qué habla aquí? Que fueron ellos, dejaron de trabajar, de fabricar ladrillos, de mezclar el lodo con la paja, de estar cargando cestas. El pueblo de Israel fue liberado. Aquí nos está diciendo cómo, dice, aparté su hombro de debajo de la carga y sus manos fueron descargadas de los cestos. Todo el trabajo que tenían los judíos como esclavos fue liberado precisamente por la misericordia del Señor. Él quería liberar a su pueblo, Él les había dicho que los iba a liberar. Y fueron liberados de todas esas cargas. Ya no tenían que estar construyendo ladrillo, estar mezclando la paja con el lodo para hacer los ladrillos, ya las cestas no las tenían que cargar, había sido liberado el pueblo de Israel. Y luego dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Aquí viene un pasaje en el libro de Éxodo 17, vamos a verlo rápido en Éxodo. Éxodo 17, dice del 1 al 7. Voy a leer igual la Reina Valera. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, vemos cómo aquí el salmista se refiere, la palabra del Señor, precisamente a ese evento, esa situación que vivieron el pueblo reclamando porque no tenía agua, pero la mano del Señor, por medio de Moisés, que hizo que fluyera el agua precisamente para el pueblo. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, cuando estaba en el monte Sinaí, dice, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Ahí también en Éxodo 20, del 1 al 3, donde viene la descripción de los mandamientos, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces vemos aquí también otra instrucción que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿sí? Que solamente iban a tener como prioridad a Jehová y que no se iban a inclinar ante ningún Dios. Y aquí dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. El 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y aquí viene una promesa a la que nos vamos a referir el día de hoy. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué necesitamos? Abrir la boca para que el Señor nos llene. El 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que hace cambiar a las personas? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir nosotros situaciones de conflicto, a vivir diferencias inclusive cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo? En términos generales, en la familia a veces, en el matrimonio no se diga, ¿qué es lo que nos hace cambiar? La dureza del corazón. Y aquí lo dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. La dureza del corazón no permite que nosotros tengamos abiertos los oídos para escuchar otro tipo de consejos, otro tipo de razones. La dureza del corazón es como un caparazón que nos cubre, nos tapa los oídos también, y nosotros nos inclinamos más por nuestras propias opiniones, por lo que nosotros sabemos y lo que son nuestras propias ideas, más que escuchar un consejo. Dice, caminaron en sus propios consejos. El 3 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Si el pueblo de Israel hubiera escuchado al Señor y hubiera sido obediente con lo que Dios le hubiera dicho, no habían pasado tantas cosas. Y esta es una enseñanza para nosotros. Si nosotros estamos atentos a la voz del Señor, nos podemos evitar muchos malos momentos, muchos momentos amargos. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y esta es la otra promesa, dos promesas también a las que nos vamos a referir. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. El trigo pues, es el alimento, espiritualmente es un alimento también. Y esto nos dice que el Señor nos saciaría. Dice, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con lo mejor. Y con miel de la peña les saciaría. Dios busca que nosotros, primero dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué? De trigo, pero no de cualquier trigo. El Señor no nos dice, yo te voy a dar la comida, no. El Señor dice, te voy a dar el trigo, te voy a dar la materia prima, para que tú puedas seguir, que no se te acabe, ¿sí?
No te voy a dar, o sea, si nos dan la comida, se acaba la comida y hay que empezar a buscar la comida. Pero si tenemos la materia prima, nosotros tenemos esa posición de poder controlar. Nos da lo mejor del trigo, lo mejor del alimento, para que nosotros podamos llenar nuestra boca. Dice, y con miel de la peña les saciaría. Con miel nosotros llenamos nuestra boca. Entonces, ¿por qué nuestras necesidades no son suplidas? Porque nosotros, pues podemos encontrar diferentes razones y cada uno de nosotros tenemos que encontrar precisamente el por qué esa necesidad no es suplida. ¿Por qué la necesidad no se suple? Nosotros, al empezar a trabajar en descubrir lo que nos falta, Dios empieza por hacer un ejercicio que nos va a ir transformando, que empieza por transformarnos. Pero para esto es necesario que nosotros seamos hijos de Dios. La semana pasada hablamos de la obediencia. Lo que Dios nos enseña a nosotros es a obedecer. ¿Por qué necesitamos ser obedientes? Precisamente para entender lo que es nuestro deber, nuestro compromiso realizar. Existen varias razones por las que cada uno de nosotros no podemos recibir lo que estamos pidiendo. Dios empieza a transformarnos sin importar las condiciones que nos rodean, porque ese es uno de los principales pretextos, una de las principales justificaciones que nosotros como hijos de Dios ponemos cuando una necesidad no es suplida. Oye, pues es que me he portado mal, o ¿sabes qué? Pues mi situación es muy crítica, ve cómo estoy viviendo, ve lo que me está pasando, ve por lo que estoy atravesando. Las condiciones que nos rodean a Dios no le importan, a Dios no le interesan. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos esa relación personal con Él, que escuchemos su voz y que seamos obedientes a lo que Él nos está diciendo. Y a veces dejamos pasar la oportunidad, perdemos esa oportunidad de tener lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios empieza a retrasar, nosotros empezamos a trabajar. Y empezamos a actuar conforme a nuestras ideas, empezamos a actuar conforme a nuestros deseos, y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. A veces pensamos que hablar con Dios es una pérdida de tiempo, o a veces, pues alguien puede pensar que es hasta una debilidad mental. Entonces, también podemos pensar que exigirle a Dios es pedirle cuentas. Pero si lo que nosotros le pedimos al Señor viene en la Escritura, es algo que nosotros, una vez que nos sea revelado por el Espíritu Santo, nosotros podemos recibir, estamos en condiciones de recibir. Entonces, ¿por qué no recibimos a veces lo que pedimos? Porque estamos como dando vueltas, caemos en la insatisfacción, caemos en la incertidumbre, caemos en la tristeza, en la depresión, porque vemos que el Señor no nos responde. Si vemos este pasaje ahorita, el pueblo judío era desobediente. Y nosotros sabemos, porque Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, es un Dios incondicionalmente amoroso que busca darnos lo mejor a nosotros. La situación es que nosotros estemos en posición de, no digo que queramos, todos queremos recibir lo mejor, pero a veces no estamos en esa posición de poder recibir. A veces, si recibiéramos algo, pues a lo mejor nos desviaríamos. Debemos estar en una posición, y Dios quiere así que estemos en esa dirección para recibir. Decimos que cuando el deseo de nuestro corazón, cuando la necesidad que estamos pidiendo está alineada con la voluntad del Señor, el Señor va a suplir. El punto es saber que efectivamente lo que yo necesito esté alineado con la voluntad del Señor. Y para que esa necesidad yo entienda que está alineada con la voluntad del Señor, pues yo necesito saber que efectivamente es la voluntad del Señor, aunque parezca trabalenguas, ¿sí? Yo necesito estar consciente
necesito tener la certeza, la certidumbre de que esa necesidad va a ser suplida por el Señor, porque lo que yo estoy necesitando está alineado a su voluntad. Lo que yo estoy necesitando es algo que el Señor sabe que es importante y necesario para que yo pueda seguir en su caminar. Entonces, también otra de las razones o de los factores que llega a suceder cuando nosotros estamos pidiendo esa necesidad es que nos empezamos a comparar. Y decimos, oye, pues a Chema Dios le proveyó porque hizo esto y esto. Pues hay que hacer lo mismo que Chema. Pero hay que entender que somos diferentes. Y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente, es distinto. Somos completamente diferentes. Lo que Dios hace en la vida de Arturo, pues a lo mejor no va a funcionar en mi vida. Hay principios básicos de la Escritura, como por ejemplo saber esperar. Pero lo que Dios tiene para él es diferente de lo que tengo. Para empezar, pues nuestras edades son diferentes. Sí, o sea, él es joven, fuerte, trabajador, valiente. Entonces, no podemos nosotros compararnos con los demás. Dios no nos compara. Y es otro de los factores que a veces nosotros tomamos en cuenta. Oye, pues si a Jero Dios le suplió por esto, porque todos los días se para en su moto a dar 3 vueltas al parque, pues vamos también que nos dé 3 vueltecitas al parque también para que Dios nos supla. O sea, nosotros somos distintos, somos únicos, y Dios también, el plan que tiene para cada uno es diferente. Nosotros estamos hoy en una posición que es el resultado de lo que hemos hecho en nuestra vida y en lo que hemos creído. ¿Sí? Hoy estamos en esta posición. ¿Por qué? Porque hemos hecho tal cosa, tenemos tal experiencia, hemos vivido de tal manera que hoy estamos aquí. Este es el resultado de lo que hemos hecho en nuestra vida y de lo que hemos creído. Y Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros por lo que estamos así. Entonces, Dios es específico en sus respuestas y nosotros debemos también ser específicos en lo que pedimos. Como decía ahorita, a veces, oye, vamos a pedir por la salud de algún enfermo, ¿no? Y empezamos pidiendo por la salud de ese enfermo y terminamos pidiendo por todo el hospital civil, por el otro hospital y por el otro hospital. Entonces, nosotros debemos ser específicos en lo que pedimos y decidir si aceptamos lo mejor de Dios para nosotros, de acuerdo a la confianza que nosotros tengamos en Él. Dios está dispuesto a darnos lo mejor. Dios está dispuesto a darnos lo mejor. Y Él no cambia. Ese deseo de nosotros por mejorar, Dios lo toma en cuenta. Él no va a cambiar. Él quiere que nosotros tengamos lo mejor. Pero también lo que Dios busca es que nosotros seamos obedientes, que sepamos dónde estamos parados. Muchas veces no queremos reconocer dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque tenemos como otra idea de algo que me gustaría, pero que no es. Y Dios también lo que quiere es que nosotros seamos realistas de lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos engañar al Señor. Entonces Dios lo que quiere es que nuestra posición sea una posición reconocida por nosotros, para poder tomar las promesas. No hay promesas para los no creyentes, no hay promesas inclusive para los hijos de Dios que no creen. No hay promesas. Dios ha dicho que nosotros tenemos que creer. Si nosotros no creemos en el Dios de la Biblia, si no creemos en Jehová, si no creemos en su Hijo Jesucristo, que vino a pagar una deuda de nuestros pecados en la cruz, y que por medio de Él y el Espíritu Santo nos es revelado el Padre a través de la Escritura, ¿sí? Si no creemos en eso, no vamos a poder, pues, esperar que nuestra necesidad sea suplida. La fe cristiana se basa principalmente en nosotros, en nuestras buenas obras, en nuestros buenos comportamientos, en nuestros buenos actos, en nuestra buena conducta, en todo lo que nosotros hacemos, en todo.
en que seamos buenos hijos, buenos esposos en nosotros. Y dejamos de lado que la fe cristiana debe descansar en la aceptación que nosotros debemos tener por la relación personal con el Señor, no en nuestras buenas obras. Dios nos ama, seamos como seamos. Él nos ama porque somos sus hijos. Y ese es un rasgo de carácter del Señor, su amor incondicional para nosotros. No podemos nosotros dudar del amor de Dios porque algo no salió. Al contrario, si algo no salió es precisamente por la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Muchas veces algo no se da y decimos, caray, es que Dios no me ama. Pero no nos ponemos del otro lado. Dios es tanto el amor que está evitando que nosotros a lo mejor asumamos un riesgo que no nos corresponde. Entonces, toda promesa de la Escritura, toda promesa que el Señor ha establecido no tiene sentido en nuestra vida si sacamos a Cristo de nosotros. Cristo es parte de nosotros, Él mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, tenemos que reafirmar constantemente en quién creemos. ¿Verdaderamente Cristo pagó por mis pecados? Pues no, porque yo todavía me estoy acordando de un pecado que tuve hace 10, 15 años y no me lo puedo quitar. Quiere decir que no estoy creyendo. ¿Por qué? Porque en el momento en que recibimos a Cristo, nosotros hicimos esa declaración de fe, que nos arrepentíamos de toda nuestra vida pasada, que Él nos estaba dando un nuevo ropaje, estábamos naciendo de nuevo, éramos nuevas criaturas y que en consecuencia todo lo pasado quedaba borrado. La sangre de Cristo en la cruz, ¿para qué sirvió? Para precisamente borrar todo lo que nosotros habíamos hecho en el pasado. Entonces, si yo sigo con un sentimiento de culpabilidad, con un sentimiento de condenación, algo no está fluyendo dentro de mí que me permite estar alineado a la voluntad del Señor. No sé si me explique. ¿Sí? El Señor lo que busca es obediencia de parte nuestra. Y nosotros sabemos que Dios nos ama. Lo primero que tenemos que hacer para que el Señor supla, ¿qué es? Pedir. Pero necesitamos pedir específicamente. Señor, yo necesito un trabajo. Necesito un trabajo con estas características. Y empezar a trabajar en eso. Si creo en Dios, creo que Dios me va a suplir ese trabajo. Creo que Dios me va a suplir ese trabajo. Y si es un trabajo en donde yo tengo algún don, pedirle al Señor, Señor, ¿soy apto o para qué soy apto? ¿Para qué soy hábil? ¿Qué puedo yo conseguir? ¿Qué me vas a dar? Entonces yo estoy siendo específico con el Señor. Y si creo, Dios me va a suplir. Y entonces empiezo a caminar precisamente en ese proceso. Yo necesito un puesto para hacer esto. Ok. ¿Tengo la capacidad? No. ¿Qué necesito? Esta habilidad. Pues empiezo a trabajar en esa habilidad. ¿Qué necesito cambiar de mi vida? Oye, yo quiero vender. Pues no eres vendedor, no tienes la capacidad. Pues me tengo que, a ver de qué manera puedo empezar a aprender. ¿Sí? Me voy con Saúl ahí para que me enseñe a vender. ¿Sí? O sea, ¿qué necesito hacer? Empiezo yo también a promover esos cambios en mi vida, pero yo empiezo a trabajar en fe de lo que el Señor quiere hacer. En Estados Unidos, en una ocasión conocí a una persona, Juan. Este señor era un inmigrante. Viajó de aquí de Tuxpan, Jalisco, llegó hasta Washington. Un tío le ayudó a entrar y me contó toda su travesía, todo su calvario para llegar hasta allá. Pero era un hombre cristiano y era un hombre que tenía fe. Entonces empezó a trabajar con este tío y el tío lo tenía amenazado. Era un buen trabajador él de cosas de construcción y demás. El tío le pagaba $200 a la semana, pero lo tenía amenazado. Le decía, el día que tú no regreses aquí, que te quieras ir, la migra te va a agarrar y te van a llevar a Estados Unidos. Entonces, a México. Sí, pues estaba en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde estoy ubicado? Dice, te van a regresar a México. Y bueno, era tan bueno el Señor que una persona
que conoció le dijo, oye Juan, tú trabajas muy bien, ¿por qué no te dedicas a hacer tu empresita o a trabajar por tu cuenta? Dijo, no, porque mi tío ya me dijo que si yo me salgo, pues me van a detener y me van a regresar a Estados Unidos. Dijo, no es cierto. Digo, a México, perdón, y dale, es que he oído tanto, ¿ya ves que Alex? Tanto de Estados Unidos, hombre. Entonces, total, esta señora lo animó y lo primero que hizo este hombre fue, él no tenía vehículo, entonces para conseguir un vehículo lo primero que hizo fue a tramitar su licencia. Y el día que nos estaba platicando, estaban otras 2 personas también ahí, le dice uno, no hombre, pero pues, ¿cómo te van a dar una licencia si ni siquiera eres de aquí? Si ni siquiera, ¿cómo te van a dar la licencia? ¿Cómo la vas a tramitar? Y el señor sacó su cartera y dijo, pues ya me la dieron. Necesitaba una camioneta. Y lo primero que hizo fue ir a tramitar su licencia. Y le dieron su licencia. ¿Sí? Entonces, es un testimonio de precisamente cuando alguien tiene fe, confianza en el Señor, de que Él va a suplir. Ahora, para nosotros también hay que hacer una diferencia. Tenemos como primera necesidad, es cierto que ya ven que hay una pirámide donde se establecen ahí las necesidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y quién es? Eso, la pirámide de Maslow, ¿no? Dice que son las necesidades físicas, las del ser humano. Pero nosotros inmediatamente antes de las necesidades físicas ponemos el dinero. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos muy objetivos. Muy objetivos. Lo que Dios quiere de nosotros es que cambiemos. Pero que cambiemos de adentro hacia afuera. Y cuando pedimos primero dinero, lo que queremos es cambiar de afuera hacia adentro. Y Dios quiere exactamente lo contrario de nosotros. Que el cambio sea de adentro. Dice que busquemos primero su reino y todo lo demás va a venir. Cuando nosotros tenemos una necesidad imperiosa de dinero, y Dios nos suple, lo que nosotros necesitamos es voltearnos hacia adentro y ver qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, Dios es específico en contestar la oración. Dios es específico, Él contesta. Nosotros necesitamos pedir lo que necesitamos, pero no pedir algo que no viene de Él, porque también esa es otra cosa. A veces podemos pedir algo que no viene de parte de Él. Y lo que nosotros estemos necesitando tiene que estar alineado. Por eso es tan importante que debemos trabajar internamente. No estarnos comparando, porque cada uno de nosotros somos únicos ante el Señor. Y el Señor tiene un plan específico para cada uno. Nos recuerda el Señor, pero a veces nosotros nos hacemos los oxisos, que lo que estamos pidiendo no es congruente ¿con qué? Con su voluntad. Pero nosotros seguimos insistiendo, ay Señor, es que quiero esto, necesito esto. Si nosotros insistimos en tratar de convencer al Señor de algo que no vamos a recibir, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. A veces nos dicen, bueno, Dios te va a decir que sí, o Dios te va a decir que no, o Dios te va a decir que espera. Pero es diferente pensar, Dios me va a decir que sí, no me va a decir que no, me va a decir que tiene algo mejor para mí. Tiene algo mejor para mí y yo tengo que esperar. No es que me diga que no, es que tiene algo mejor y yo debo entender esa parte. Dios tiene algo mejor para mí, pero yo tengo que aprender a esperar. Y Dios lo que nos dice es, créeme, mírame, confía en mí, mira cómo actúo. Y si de plano es no pensar que es porque Dios pues no nos ama, al contrario,
Si es no, es porque es un acto de amor de parte de Dios. Pero no necesitamos estar aferrados, Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Lo que necesitamos hacer es pedir específicamente. Mateo 7:7 dice que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser específicos en lo que pedimos. Y también aprender a esperar. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a esperar, yo tengo la certeza que lo que viene para mí es seguro. Yo estoy esperando en eso. Les decía que si somos específicos en lo que necesitamos, con un examen de nuestro corazón, nosotros vamos poco a poco entendiendo cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. Todos tenemos, decíamos, nuestro principal ministerio es lo que tenemos alrededor nuestro. Entonces, si nosotros creemos que Dios tiene lo mejor para sus hijos, y nosotros dentro de lo que nos compete directamente, de lo que nos rodea, lo estamos haciendo bien, nos estamos empezando a alinear a la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a ser un marido, por ejemplo, como dicen, desobligado, o un marido golpeador, o un marido que oprime, un marido que hostiga. O sea, a lo mejor son cambios que yo me doy cuenta, el Señor me va a revelar que eso es algo que no está funcionando en mí, y yo tengo que empezar a cambiar esa parte de mi vida. ¿Para qué? Para empezarme a alinear a lo que dice la voluntad del Señor. Entonces, como Dios tiene lo mejor para nosotros, si creo que Él es el único Dios vivo y verdadero, si creo que Jesucristo es su Hijo unigénito, que Cristo murió por mis pecados, que murió en la cruz, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, si creo todo eso, que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que mora en mí con el Espíritu Santo, yo solamente tengo una cosa que hacer. Tengo que tomar una decisión, obedecer o desobedecer. Es lo único que tengo que hacer, obedecer a Dios o desobedecerlo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Dios cuida a mis hijos. Yo estoy seguro también que Dios, pues, me da un trabajo. Yo estoy seguro que Dios me da lo que necesito. Dios lo puede hacer. Dios me puede dar una casa, Dios me puede dar un vehículo, Dios me puede dar lo que sea. Dios me da la salud. Dios me da todo eso. Pero no se trata solamente de eso. Si lo que yo voy a recibir de parte de Dios me va a hacer comportarme como los judíos, ¿sí? ¿O no? Voy a estar todavía más relacionado con el Señor. Lo que Dios me va a dar me va a cambiar. Hay muchas personas, bueno, todos cambiamos. Cuando hay un cambio, cuando hay una modificación en la forma en que vivimos, nos lleva a un cambio. Si tenemos un trabajo nuevo, de alguna manera como que cambiamos, ¿sí? Si nos cambiamos de domicilio, también como que cambiamos. Si entramos a hacer ejercicio, cambiamos. O sea, vamos cambiando constantemente. Entonces aquí el Señor dice, nosotros sabemos que Dios suple todo lo que nosotros necesitemos, pero también lo que el Señor nos pregunta, ¿vas a cambiar? ¿Te vas a hacer como los judíos? ¿Sí? Ya ven que dice aquí, los entregué a la dureza de su corazón. Los judíos empezaban a tener confianza en lo que iban teniendo y empezaban como a ganar posiciones, a sentirse dueños de lo que tenían. Y algo no funcionaba y se empezaban a quejar. Dice Moisés, no hombre, casi me apedrean. Entonces, si nosotros reconocemos al Señor, si sabemos que Él libró a los judíos de Egipto, si sabemos también que Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo nuestro pasado, si creemos que Él inscribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, si sabemos y creemos también que Él nos da el don de la vida eterna, si sabemos y creemos también
que Él vive en nosotros su vida misma, ¿creen que no pueda suplir nuestras necesidades? Claro que sí las puede suplir. Claro que puede suplir nuestras necesidades, claro también que cumple los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Pero necesitamos nosotros ser específicos. No pedir con poca fe. Abramos bien la boca, porque como dice aquí, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor va a llenar nuestra boca. Y no dice que de trigo, del mejor trigo. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Pero necesitamos abrir nuestra boca. Queremos a veces con actitudes así como religiosas, nos sentimos con una falsa humildad de que no merecemos tanto. Y a veces llegamos con el Señor con una bolsita, ¿no? Con una bolsita del súper. Y el Señor nos quiere dar algo así como un Rotoplas. ¿Conocen los Rotoplas? ¿Saben lo que son los Rotoplas? ¿Sí? Así, ándale. Y de ese color. ¿Sí? Los Rotoplas son los tinacotes esos grandotes. Y nosotros decimos, Señor, sí quiero que me suplas. Señor, quiero que me suplas, por favor, mi necesidad. Y el Señor lo que quiere es un Rotoplast. ¿Sí? ¿No? Entonces, llegamos con el Señor con una bolsita, ¿por qué? Porque olvidamos quiénes somos. Estamos olvidando quiénes somos. Olvidamos que Él es un Dios omnipotente. Olvidamos que somos sus hijos, ¿sí? Que Él es soberano del universo también, que somos seguidores de Jesucristo. Y Dios lo que dice, pídeme, créeme, obedéceme, sígueme en mis caminos para que veas lo que tengo para ti, el favor que tengo para ti. Ajá. Y entonces viene lo bueno para cerrar la pinza respecto a la respuesta del Señor. ¿Andamos nosotros en las sendas del Señor? Porque si no andamos en las sendas del Señor y vivimos en desobediencia, pues mejor no hay que esperar nada, no nos va a dar nada. ¿Sí? ¿Andamos en sus caminos? ¿Realmente andamos en sus caminos? Ese es el análisis que nosotros debemos hacer. ¿Estamos dispuestos a cambiar moneditas por billetes? Pero si estamos en los caminos del Señor. Por ejemplo, hoy se habla mucho del Evangelio, se habla de evangelios de prosperidad. Se habla de evangelio de prosperidad. Y a todos pues nos gusta escuchar de la prosperidad. Dicen que Dios es un Dios de prosperidad, que Dios va a prosperar a sus hijos. Pero realmente Dios lo que quiere es que seamos libres. Eso es lo que Dios quiere. No que seamos prósperos, que seamos libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los evangelios ¿de qué hablan? Del nacimiento de Cristo, de su ministerio en la tierra, de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección, de su lugar al lado de la diestra del Padre, que con la resurrección nosotros aseguramos que nuestra salvación. Eso es de lo que habla el Evangelio. No habla de la prosperidad. La prosperidad no tiene que ver nada con los evangelios. Dios lo que quiere es que nosotros seamos libres. Y nosotros debemos escuchar siempre predicaciones que hablen de Dios, predicaciones que hablen de Cristo, predicaciones que hablen del Espíritu Santo, no predicaciones que hablen de prosperidad. ¿Por qué? Porque de eso se ha hecho una doctrina de hombres. Hay muchos lugares, hay muchas personas que hablan de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad no existe. Dios lo que quiere es que seamos obedientes, que lo conozcamos, que seamos obedientes para precisamente estar alineados a lo que es su voluntad. Obedecerlo y dejar que Él actúe. Si nosotros lo obedecemos, vamos a permitir que Él actúe en nuestra vida y vamos a poder caminar en la dirección que Él tiene para nosotros. Si nosotros queremos conocer lo mejor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la boca. Abrir la boca. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo la llenaré.
yo la llenaré. Abrir la boca, ser específicos en lo que pedimos, hacer ese análisis, ¿realmente andamos en los caminos del Señor o no? Porque todos decimos, no, es que yo estoy pidiendo por esto al Señor. Y Dios suple. ¿Qué dice Filipenses 4:19? ¿Qué dice Filipenses 4:19? Oh Señor, tú pues suplirás, suplirás mis necesidades por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Oh, pues mi Dios suplirá. Pero la verdad es que para que Dios supla, nosotros también tenemos ahí que hacer algo de nuestra parte. ¿Verdaderamente estamos caminando en las sendas del Señor? Y les digo por qué, porque a veces Dios nos da, Él tiene soberano y Él nos puede dar lo que necesitemos. Pero eso es diferente a que nosotros verdaderamente empecemos a caminar en las sendas del Señor. Decimos, no, pues sí ando en las sendas, sí ando en los caminos del Señor, vengo a la congregación cada domingo, voy al ministerio de oración, estoy en el discipulado, realmente estoy en los caminos del Señor. A esos caminos no se refiere el Señor. Eso es parte de nuestra preparación para conocer al Señor. Andar en los caminos del Señor es cómo andamos nosotros en nuestra relación con Él y cómo andamos aquí. ¿Hay rencor contra alguien? ¿Hay envidia contra alguien? ¿Hay coraje contra alguien? ¿Hay odio contra alguien? ¿Hay pereza? ¿Hay negligencia en algo que nosotros necesitamos hacer y que no hacemos? ¿Hay quejas contra el Señor porque no nos da lo que creemos que merecemos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi posición respecto al Señor? ¿Cuál es mi posición respecto a Él? Tenemos que ser específicos en lo que pedimos, pero también tenemos que ser muy analíticos en que si verdaderamente estamos caminando en las sendas del Señor. ¿Somos lo que Dios quiere que seamos? En la medida en que nosotros vamos desechando todo lo que no sirve en nuestra vida, todo lo que no sirve de nuestro carácter, que vamos perdonando, que vamos pidiendo perdón, que vamos dejando esos rencores, que vamos limando todas esas asperezas en nuestra propia familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Bueno, yo con mis nietos no. Pero cuando vamos nosotros limando todas esas asperezas, nosotros nos vamos orientando precisamente en la dirección que Dios quiere. No es nada más, o sea, necesitamos pedir. Es el primer requisito, pedir. Pedir que Dios supla. Dios va a suplir. Y como les digo, ¿cuál es la respuesta? Sí. A lo mejor es no, porque me va a dar algo mejor, pero necesito esperar. O a lo mejor es no. ¿Por qué? Porque es un riesgo que Dios no quiere que yo corra, por amor. No es no porque Dios no me quiere, Dios no me pela. Yo le pedí un carro convertible y Dios no me lo da. Y tan padre que están los viejitos ahorita, ¿verdad? Los de 60, con convertibles y carritos. ¿No se han dado cuenta? Sí. Todos los mayores, rebasamos los 60 y nos empiezan a gustar los convertibles. Yo ya tengo uno. Descapotable. Sí. Entonces, necesitamos hacer precisamente ese análisis en nosotros. Si verdaderamente estamos caminando en los senderos del Señor. Dios va a suplir, porque nos ama. Dios va a suplir. Pero así como tenemos que mostrar también esa fe. El ejemplo de este amigo de este Juan, allá en Estados Unidos, fue un ejemplo que a mí me impactó. Porque todos ahí preguntaban, oye, pues ¿cómo te van a dar la licencia si no eres ni de aquí? Licencia expedida por el Departamento de Tránsito, Washington, D.C. Entonces, él empezó a trabajar. Si nosotros tenemos esa confianza que Dios va a suplir, tenemos que trabajar en ese proceso. Pero lo primero, ¿qué cambios necesitamos hacer nosotros? ¿Qué cambios necesito yo hacer? Levantarme más temprano, dejar de jugar tanto, dejar de ver tanta televisión, dejar de leer periódicos, dejar el iPad, ponerme a estudiar alguna cosa,
¿Sí me explicó? Algo tenemos que hacer para caminar precisamente en fe. Y por otro lado, desechar lo que no esté dentro de las sendas del Señor, de los caminos del Señor. Porque de otra manera, pues Dios va a suplir. Pero no es lo mismo cuando nosotros tenemos la confianza. ¿A quién le ha pasado que pide algo? O sea, presenta al Señor una petición y así como echarse un volado, a ver si pega. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Sí? A ver si pega. ¿No? Si nosotros sabemos que estamos trabajando, Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere personas que tengan el deseo, el interés de querer cambiar, de querer caminar en sus caminos, de querer conocerlo más, de querer meterse más con Él. Eso es lo que busca Dios, no que seamos perfectos. Acuérdense que Jesús dice que vino Él a los enfermos, no a los que se creían buenos. Entonces, cuando el Señor ve en nosotros ese deseo, esa voluntad de querer cambiar y el esfuerzo que hacemos por cambiar, nos estamos metiendo a los caminos del Señor. ¿Sí? Él nos pone en una dirección para seguir, porque quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y si nosotros estamos atravesando alguna circunstancia, alguna situación, que no sea un pretexto. Que no sea un pretexto. A Dios no le vamos a hacer manita de puerco o de coche. No le vamos a hacer. ¿Sí? Y como les digo, si le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, pues ya no le pidan. Porque nada más estamos perdiendo el tiempo. Hay que examinarnos nosotros. ¿Realmente estamos dentro de la senda? ¿Estamos caminando en lo que el Señor quiere? ¿O realmente estamos nada más tratando de satisfacer? Hay una cita en Santiago 4:3, en la Reina Valera. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago también nos hace ver que nosotros no debemos estar pidiendo por satisfacer deleites. Y muchas veces el problema no es que nosotros pidamos por nuestros deleites. El problema es que enseñamos a los que vienen atrás de nosotros a pedir por deleites, a pedir a veces por caprichitos. ¿Sí? Lo importante es que nosotros podamos escuchar al Señor, seguir en sus sendas, ¿sí? Y ser obedientes, que lo que pidamos al Señor verdaderamente traiga un cambio interior en nuestra vida, un cambio en nuestra forma de ser, un cambio donde se refleje más el carácter de Cristo, un cambio en donde podamos presentarlo a Él a través de nuestra vida como un ejemplo, ¿sí? Y no un cambio de afuera hacia adentro, nada más, ¿no? Pero por dentro estamos igual o peor. Entonces, Dios suple nuestras necesidades por sus riquezas en gloria. Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero necesitamos ser específicos en lo que vamos a pedir. Muy específicos. Dios nos contesta así de manera específica y nosotros necesitamos ser específicos en lo que pedimos. Ver cómo está nuestro corazón. Cada vez más tratar de trabajar en meternos a las sendas del Señor y de esa manera nos vamos a ir alineando a su voluntad. Y cuando esto se da, el Señor suple. El Señor suple. Y a veces, de donde menos esperamos, o la forma como menos esperamos, es como Dios se manifiesta. Porque Dios nos ama incondicionalmente. Nos ama incondicionalmente. Para Él somos su gran tesoro. Somos únicos. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque tiene capacidad para cada uno de nosotros estarnos atendiendo personalmente. Y Él lo que quiere es que igual nuestra relación personal con Él sea una relación que prospere, que fructifique, sea una relación que madure, de tal manera que ya sepamos, Señor, necesito esto, Él ya lo sabe, necesito esto por esto y esto, pero yo sé que vas a suplir. Y el Señor nos pone a trabajar en esos cambios que necesitamos hacer para que se llegue el momento de recibir la promesa. Y como les digo,
No hay promesa, la Biblia no habla de promesas para los que no creen. Las promesas son para los hijos de Dios y para los que creemos que somos verdaderamente hijos de Dios.